Nunca pensé que terminaría estudiando profecías bíblicas con el mismo nivel de seriedad con el que antes analizaba noticias económicas o reportes geopolíticos. Durante años, creí que la Gran Tribulación era un concepto simbólico, una exageración religiosa usada para asustar a las personas. Algo que pertenecía a interpretaciones extremas del libro de Apocalipsis y que no tenía aplicación literal en el mundo moderno. Pero algo empezó a cambiar. Primero fueron pequeñas coincidencias, eventos globales que parecían encajar inquietantemente con pasajes de Daniel y con discursos proféticos atribuidos a Jesús en el Evangelio de Mateo. Luego fueron conversaciones con líderes espirituales, historiadores bíblicos y personas que afirmaban haber recibido advertencias específicas sobre el destino de América Latina. Al principio me resistí. No quería caer en teorías apocalípticas ni en interpretaciones alarmistas. Pero mientras más investigaba, más difícil se volvía a ignorar ciertos patrones. Crisis económicas recurrentes, inestabilidad política crónica, persecución religiosa en aumento en ciertas regiones, movimientos sociales que desafiaban estructuras tradicionales, y al mismo tiempo un crecimiento silencioso pero poderoso de comunidades de fe en barrios marginados, zonas rurales y ciudades olvidadas por el sistema. Fue entonces cuando surgió la pregunta que me llevó a escribir esta historia. ¿Latinoamérica sobrevivirá a la Gran Tribulación? No me refiero solo a sobrevivir físicamente, me refiero a mantenerse firme espiritualmente. ¿Será arrasada como otras regiones en los escenarios proféticos? ¿O tendrá un papel distinto en los tiempos finales? Lo que descubrí me sorprendió profundamente. 5 líneas proféticas dispersas en distintos libros bíblicos parecían señalar indirectamente el papel de naciones que históricamente fueron consideradas periféricas en el escenario mundial. Naciones que hoy conocemos como parte de América Latina. No encontré un versículo que diga literalmente Latinoamérica será protegida o Latinoamérica caerá. No es así como funciona la profecía bíblica. Funciona en patrones, en símbolos, en principios espirituales aplicados a regiones y pueblos. Y fue al conectar esos patrones que entendí algo inquietante. La supervivencia no dependerá de fronteras ni de ejércitos. Dependerá de fe, carácter y alineación espiritual. Esta no es una historia de miedo. Es una historia de advertencia y de esperanza. Es el testimonio de cómo pasé de la incredulidad al estudio profundo, de la burla al respeto y de la indiferencia a una convicción que cambió mi manera de ver el futuro de nuestro continente. Lo que voy a contar no pretende imponer una verdad absoluta, pero sí plantea una pregunta urgente: si la Gran Tribulación es real, ¿estamos preparados como región? ¿Estamos preparados como individuos? Mi nombre es Sebastián Araya. Nací y vivo en Santiago de Chile. Tengo 38 años. Y durante la mayor parte de mi vida fui un hombre práctico, más interesado en la economía, la historia y la política que en profecías bíblicas. Crecí en un hogar culturalmente cristiano, pero no profundamente practicante. La Biblia estaba en casa, sí, pero era más un objeto simbólico que un libro abierto con frecuencia. Todo cambió hace 4 años, cuando una serie de acontecimientos personales y sociales comenzaron a sacudir mi forma de ver el mundo. No fue un sueño místico ni una visión sobrenatural lo que despertó mi interés. Fue la realidad misma. Chile atravesaba uno de los periodos más convulsos de su historia reciente. Protestas masivas, inestabilidad institucional, polarización social. Las calles que conocía desde niño se llenaron de incertidumbre. Las conversaciones familiares dejaron de ser triviales para convertirse en debates cargados de tensión. Y en medio de ese ambiente, algo empezó a inquietarme profundamente. La sensación de que no se trataba solo de crisis política. Era algo más amplio. Una noche, mientras revisaba noticias internacionales, noté que no éramos el único país atravesando cambios drásticos. Argentina, con crisis económica recurrente. Colombia con conflictos internos intensificados. Brasil polarizado. México enfrentando violencia estructural. Venezuela en colapso prolongado. Pero no solo Latinoamérica. Europa con tensiones crecientes. Medio Oriente en conflictos permanentes. Estados Unidos dividido como pocas veces en su historia moderna.
Comencé a recordar palabras que había escuchado en mi infancia, leídas superficialmente en el libro de Apocalipsis: guerras, rumores de guerras, crisis, persecución, caos antes de un periodo conocido como la Gran Tribulación. Siempre asumí que eran metáforas antiguas, pero algo en el patrón global empezó a inquietarme. Decidí hacer algo que no hacía desde la universidad: estudiar de manera sistemática. No solo leer titulares, sino analizar textos completos. Abrí nuevamente la Biblia, empezando por el discurso profético de Jesús en el Evangelio de Mateo, específicamente el capítulo 24. Leí con ojos distintos. Se levantará nación contra nación, habrá hambres, pestes y terremotos en diferentes lugares. La descripción no era específica de una región, era global. Pero la pregunta que me perseguía era otra: ¿dónde encaja Latinoamérica en ese escenario? No encontré un mapa literal. Lo que encontré fueron principios. El primero me golpeó con fuerza. Las regiones espiritualmente humildes, aunque políticamente débiles, tienden a ser preservadas en ciertos juicios bíblicos, mientras que los imperios dominantes son los más expuestos. Eso me llevó al libro de Daniel. Las visiones de Daniel describen imperios poderosos que se levantan y caen bajo juicio divino: Babilonia, Persia, Grecia, Roma, potencias centrales del mundo antiguo. Latinoamérica nunca ha sido imperio dominante global. Somos periferia en términos geopolíticos, históricamente dependientes, económicamente vulnerables, culturalmente híbridos, y por primera vez, esa condición dejó de parecerme una desventaja absoluta. Comencé a formular una hipótesis incómoda. ¿Podría esa periferia convertirse en protección durante un periodo de juicio sobre las potencias centrales? No lo afirmaba, lo exploraba. Mientras estudiaba, también observaba un fenómeno silencioso: el crecimiento sostenido del cristianismo evangélico en barrios populares, zonas rurales y comunidades indígenas de Chile y otros países de la región. Mientras Europa se secularizaba aceleradamente, Latinoamérica mantenía una base de fe vibrante, imperfecta pero viva. Ese contraste empezó a parecerme relevante. Una noche, conversando con un pastor amigo en Maipú, le compartí mis inquietudes. Él me escuchó con calma y luego dijo algo que quedó grabado en mi mente: la supervivencia en la tribulación no es geográfica, Sebastián, es espiritual. Esa frase cambió el enfoque de mi búsqueda. Tal vez la pregunta no era si Latinoamérica como bloque político sobrevivirá intacta. Tal vez la pregunta era si los creyentes dentro de Latinoamérica estarán preparados. Seguí investigando. Analicé textos de profetas menores, especialmente pasajes que hablan de remanentes preservados en tiempos de juicio. Noté un patrón repetido: Dios no preserva por poder militar, sino por fidelidad. Chile, como nación, no es moralmente superior. Tenemos corrupción, desigualdad, violencia, idolatría moderna disfrazada de consumismo. No somos un pueblo elegido en sentido exclusivo, pero tampoco somos el epicentro del poder global que muchas profecías parecen señalar como blanco principal. Esa distinción comenzó a inquietarme y a darme esperanza al mismo tiempo. En medio de este proceso, algo personal ocurrió que terminó de sellar mi decisión de profundizar en el tema. Durante una madrugada de oración, algo que antes no formaba parte constante de mi rutina, sentí una convicción clara. No se trataba de predecir fechas ni de generar miedo. Se trataba de preparar corazones. Si la gran tribulación es real, no será un evento aislado en un rincón del planeta, será un período de presión global. La pregunta no es solo si Chile o Latinoamérica sobrevivirán estructuralmente, la pregunta es si nuestra fe resistirá. Ese fue el inicio de mi camino, no como profeta, no como teólogo profesional, sino como un hombre chileno común que comenzó a ver patrones donde antes solo veía caos político. Y lo que descubrí en los meses siguientes, 5 líneas proféticas que apuntan indirectamente al papel de regiones como la nuestra, cambiaría para siempre mi manera de entender el futuro de este continente. Pero antes de llegar a esas 5 revelaciones, tuve que enfrentar algo más difícil. Aceptar que la gran tribulación podría no ser una metáfora lejana, podría ser un escenario en preparación. Y Latinoamérica,
lejos de estar fuera del tablero, podría tener un papel que aún no comprendemos completamente. Esa posibilidad me obligó a mirar nuestra historia con otros ojos, como nirios, dominantes, si la Biblia muestra que los imperios dominantes suelen ser el centro de los grandes juicios. También muestra que los territorios aparentemente secundarios se convierten en refugio, en semillero, en remanente. No por mérito propio, sino por propósito. Comencé a estudiar con más detalle las profecías relacionadas con el tiempo del fin. Volví al libro de Apocalipsis, pero esta vez no como quien busca símbolos oscuros, sino como quien intenta identificar patrones geopolíticos y espirituales. Observé que gran parte de la narrativa gira en torno a sistemas de poder centralizados. Una bestia que gobierna, una economía controlada, una persecución dirigida. Eso implica concentración de poder. Y, si soy honesto, Latinoamérica nunca ha sido el centro del poder mundial. Dependemos de decisiones tomadas en otras latitudes. Nuestras economías reaccionan a lo que ocurre en Washington, Bruselas o Pekín. Nuestros mercados tiemblan con anuncios externos. Nuestra influencia global es limitada. Esa debilidad estructural, que siempre vi como una carga, empezó a parecer un posible factor de protección. No porque seamos invisibles, sino porque no somos el corazón del sistema. Luego me encontré con una segunda línea profética que me impactó profundamente. En varios pasajes bíblicos se menciona la existencia de un remanente fiel preservado durante tiempos de juicio. No se habla de naciones completas protegidas por decreto, sino de grupos dentro de ellas que permanecen firmes. Ese detalle cambió todo. Porque si algo caracteriza a Latinoamérica es la mezcla, fe vibrante y corrupción, oración ferviente y violencia estructural, esperanza espiritual y desigualdad profunda. No somos blancos o negros, somos complejos. Entonces entendí algo incómodo. La pregunta no es si Latinoamérica será protegida en bloque, sino si dentro de Latinoamérica existe un remanente suficientemente sólido como para resistir la presión de un sistema global anticristiano. Esa idea me llevó a revisar la historia reciente del continente. Observé que, en medio de crisis económicas devastadoras, la fe popular no desaparece. Al contrario, se intensifica. En barrios donde falta el trabajo, sobran reuniones de oración. En comunidades afectadas por la violencia, crecen iglesias pequeñas con liderazgo local fuerte, mientras en otras regiones el secularismo avanza con rapidez. Aquí la espiritualidad sigue siendo parte cotidiana de la cultura. A veces superficial, sí, pero presente. Tercera línea profética: persecución selectiva. En el discurso profético del Evangelio de Mateo, Jesús advierte que sus seguidores serán perseguidos. No dice que todos los países sufrirán el mismo nivel de presión al mismo tiempo. La persecución, históricamente, se concentra donde el poder intenta imponer uniformidad ideológica. Y cuando observo Latinoamérica, veo gobiernos cambiantes, sí, pero también veo fragmentación. Ninguna nación del continente controla el escenario global. Eso limita, al menos por ahora, la capacidad de imponer un sistema mundial desde aquí. Sin embargo, no me permití caer en optimismo ingenuo, porque también identifiqué señales preocupantes. La dependencia económica externa podría convertirse en vulnerabilidad si un sistema global exige alineación ideológica para acceder a recursos. La fragilidad institucional podría facilitar la implementación rápida de medidas restrictivas bajo el argumento de seguridad o estabilidad. Latinoamérica no está blindada, está expuesta, pero de manera distinta. Una cuarta línea profética comenzó a tomar forma en mi mente: la expansión del Evangelio antes del fin. Jesús declara que el mensaje será predicado en todo el mundo antes de que llegue el desenlace final. Y si hay algo que caracteriza a nuestro continente en las últimas décadas, es el envío masivo de misioneros hacia otras regiones. Brasil, México, Colombia y Chile han enviado miles de misioneros a Europa y África. Países que antes recibían evangelización, ahora la envían. Eso no es menor. Si la profecía habla de una difusión global previa al fin, Latinoamérica está jugando un papel activo en ese proceso. Quinta línea: el quebrantamiento previo a la restauración.
Los profetas del Antiguo Testamento muestran un patrón repetido: crisis profunda seguida de purificación espiritual. Cuando una nación atraviesa sacudidas severas, se abre una oportunidad de arrepentimiento colectivo. Chile vivió un estallido social que expuso heridas acumuladas por décadas. Fue doloroso, fue caótico, pero también generó conversaciones profundas sobre justicia, equidad y sentido moral. No afirmo que eso sea automáticamente un cumplimiento profético, pero sí veo el patrón: crisis que despiertan conciencia. Mientras más estudiaba, más entendía que la supervivencia no será automática ni garantizada. Latinoamérica podría sufrir como cualquier región, pero también podría convertirse en un espacio donde el remanente fiel resista y sostenga la fe cuando otros centros colapsen espiritualmente. Una madrugada, mientras caminaba por el Cerro San Cristóbal mirando la ciudad iluminada, sentí una mezcla de temor y responsabilidad. Santiago parecía tranquila, pero bajo esa calma hay tensiones invisibles: desigualdad, frustración, cansancio colectivo. Pensé en mis hijos. Si la Gran Tribulación es un periodo real de presión global, ellos podrían vivir parte de ella. ¿Estoy preparándolos espiritualmente o solo académicamente? Esa pregunta me atravesó más que cualquier análisis teológico. Comprendí que mi investigación ya no era intelectual, era paternal. No busco alarmar, busco entender. Porque si las 5 líneas que estoy estudiando son correctas: imperios juzgados, remanente preservado, persecución selectiva, expansión del evangelio y crisis purificadoras, entonces Latinoamérica no está destinada necesariamente a desaparecer en la tribulación, pero tampoco está destinada a evitarla. Está llamada a decidir, y esa decisión no se tomará en palacios presidenciales ni en organismos internacionales. Se tomará en iglesias pequeñas, en hogares humildes, en corazones individuales. La supervivencia espiritual del continente dependerá menos de tratados políticos y más de convicciones profundas. Mientras el mundo observa a las grandes potencias, tal vez el verdadero movimiento esté ocurriendo en lugares que el sistema global considera marginales. Y si eso es cierto, entonces Chile y Latinoamérica en general no son espectadores pasivos. Somos parte del tablero. La pregunta que empezó como curiosidad ahora pesa como responsabilidad. Si el tiempo de presión llega, ¿seremos un continente arrastrado por el sistema o un remanente firme en medio del caos? Esa pregunta no me dejó dormir durante semanas. Comencé a hablar con más personas, no con fanáticos del fin del mundo, sino con académicos cristianos, pastores sobrios, historiadores. Quería evitar el sensacionalismo. Si iba a sostener una idea tan delicada como el posible papel profético de Latinoamérica en la Gran Tribulación, necesitaba bases sólidas, no emociones intensas. Uno de los encuentros que más me marcó fue con un profesor de teología en una universidad cristiana de Santiago. Después de escuchar mis planteamientos, me dijo algo que cambió el rumbo de mi análisis: Sebastián, el error más común al estudiar profecía es buscar nombres modernos en textos antiguos. No busques Chile o Latinoamérica en la Biblia, busca principios que se repiten. Esa frase me obligó a ajustar mi enfoque. Volví al texto bíblico, pero esta vez buscando estructuras espirituales, no etiquetas geográficas. En el libro de Apocalipsis se describe un sistema global con 3 componentes claros: poder político centralizado, control económico y persecución religiosa dirigida contra quienes no se alineen. No se menciona explícitamente qué continentes estarán al frente, pero sí se habla de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Eso implica alcance mundial. Entonces comprendí algo crucial: Latinoamérica no puede escapar simplemente por ser periférica. Si el sistema es global, su influencia alcanzará también nuestras fronteras. Pero hay un matiz importante. El texto sugiere que el núcleo del poder no surge en cualquier parte, sino en una estructura ya consolidada, capaz de influir en el comercio mundial. Y cuando observamos la economía global, Latinoamérica no lidera los sistemas financieros internacionales ni controla las principales monedas de reserva. Eso no nos excluye del impacto, pero sí nos posiciona de manera distinta dentro del esquema.
Luego me enfoqué en otro pasaje que siempre había leído superficialmente. La advertencia de Jesús en el Evangelio de Mateo sobre el amor que se enfriará en muchos. No habla solo de violencia externa, sino de desgaste interno de la fe. Y aquí encontré un punto vulnerable. Latinoamérica puede tener crecimiento numérico en iglesias, pero también enfrenta superficialidad doctrinal, emocionalismo sin fundamento y dependencia excesiva de liderazgos carismáticos. Si llega un periodo de presión real donde seguir a Cristo implique pérdida económica o social, ¿cuántos permanecerán firmes? Esa pregunta me golpeó con honestidad brutal. No basta con tener templos llenos. La resistencia espiritual no se mide por asistencia dominical, sino por convicción profunda. La tercera línea que empecé a explorar con más detenimiento fue la del desplazamiento del centro espiritual. En el Antiguo Testamento, cuando Israel caía en corrupción, Dios levantaba movimientos en lugares inesperados, pastores, profetas, hombres y mujeres fuera de las élites religiosas. Históricamente, el cristianismo tuvo su centro en Jerusalén, luego en Roma, después en Europa. Más tarde, el epicentro del protestantismo se movió hacia Norteamérica. Hoy, el crecimiento más acelerado está en África y América Latina. Ese desplazamiento no es casual. Podría indicar que el foco espiritual se está moviendo hacia regiones que antes eran consideradas secundarias. Mientras Europa enfrenta secularización acelerada y templos vacíos en barrios de Santiago, Lima o Bogotá, las iglesias siguen creciendo, no siempre con estructuras sofisticadas, pero con fervor. Podría ser que, en un escenario de tribulación, el testimonio más resistente surja desde el sur global. No lo afirmo con arrogancia. Lo planteo como posibilidad basada en patrones históricos. Pero también hay advertencias claras. En varios textos proféticos se menciona el peligro de la idolatría moderna, confianza en sistemas humanos, en riquezas, en estabilidad económica. Latinoamérica, aunque menos poderosa que otras regiones, también ha abrazado el consumismo como símbolo de progreso. Si el sistema global ofreciera estabilidad a cambio de lealtad ideológica, ¿cuántos resistirían? Esa tensión entre vulnerabilidad y potencial me llevó a una conclusión intermedia. Latinoamérica no está predestinada ni a la destrucción absoluta ni a la protección automática. Está en una encrucijada. Y esa encrucijada depende de algo más profundo que política o economía. Una tarde, mientras caminaba por el centro de Santiago, observé a vendedores ambulantes, oficinistas apurados, turistas distraídos, predicadores callejeros con micrófono en mano. Pensé en lo frágil que es nuestro orden social. Basta una crisis financiera severa o un conflicto internacional mayor para alterar todo. Si la gran tribulación implica colapso de sistemas globales, nuestras economías dependientes sentirán el impacto con fuerza. Pero la pregunta espiritual sigue siendo otra. ¿El sufrimiento nos endurecerá o nos purificará? Los profetas del Antiguo Testamento muestran que el juicio tiene doble efecto. Endurece a algunos, refina a otros. El resultado no depende solo del evento, sino del corazón. Comencé a sentir una responsabilidad personal. No basta con analizar si el continente sobrevivirá. Debo preguntarme si yo sobreviviré espiritualmente, porque al final las regiones están compuestas por individuos. Y si suficientes individuos eligen fidelidad en medio de presión, entonces el continente tendrá un remanente. Esa palabra empezó a repetirse en mi mente. Remanente, no mayoría. No hegemonía cultural, no poder político. Remanente. Tal vez Latinoamérica no será el centro del sistema anticristiano, pero tampoco será espectador pasivo. Será campo de prueba, territorio de decisión. Y mientras más avanzaba en mi investigación, más entendía que las 5 líneas proféticas no apuntan a una garantía geográfica, sino a una oportunidad espiritual. La gran tribulación, si es literal, no distinguirá por idioma ni bandera, pero la fidelidad sí distinguirá. Y esa fidelidad se está formando ahora, en tiempos de aparente normalidad. Lo que aún no sabía era que la siguiente línea de análisis me obligaría a enfrentar un escenario mucho más incómodo, la posibilidad de que Latinoamérica sea escenario de refugio, pero también de conflicto interno severo antes del desenlace final.
Esa posibilidad me incomodó más que cualquier teoría anterior. Hasta ese momento había contemplado escenarios donde Latinoamérica podría desempeñar un papel periférico o incluso estratégico como territorio de remanente. Pero comencé a notar un patrón inquietante. En la mayoría de los procesos bíblicos de purificación, el conflicto no viene solo desde afuera, viene desde dentro. Volví a estudiar con detenimiento los textos proféticos que describen divisiones internas, traiciones y fracturas sociales previas a periodos de juicio. En el discurso del Evangelio de Mateo, Jesús advierte que se levantarán unos contra otros y que la traición será parte del escenario. No es solo una amenaza externa, es un colapso relacional. Cuando miro a Chile, veo una nación profundamente dividida ideológicamente. Familias que dejaron de hablarse por diferencias políticas, iglesias fracturadas por posturas sociales, generaciones enfrentadas por visiones de futuro. Y lo mismo ocurre en casi todo el continente. Esa fragmentación podría ser el terreno perfecto para una presión mayor. Luego regresé al libro de Apocalipsis, donde se describe la consolidación de un sistema global que exige alineación total para que algo así funcione. Debe existir primero cansancio colectivo. La gente debe estar tan agotada del caos que acepte casi cualquier solución que prometa orden. Y Latinoamérica conoce bien el cansancio. Crisis económicas repetidas, cambios constitucionales, escándalos de corrupción, promesas incumplidas. La fatiga social es real, y cuando una sociedad está fatigada, es más vulnerable a soluciones radicales. Ahí comprendí que el conflicto interno podría ser la antesala de algo mayor. Si el continente atraviesa una etapa de inestabilidad prolongada, podría volverse terreno fértil para aceptar estructuras más rígidas, incluso si implican concesiones espirituales. Pero también descubrí otro patrón bíblico importante. Los tiempos de mayor oscuridad suelen producir los testimonios más sólidos. En contextos de presión, la fe superficial desaparece. Lo culturalmente cristiano se diluye. Solo permanece lo genuino. Eso me llevó a preguntarme con brutal honestidad: ¿cuánta de nuestra fe latinoamericana es cultural y cuánta es convicción profunda? Tenemos procesiones masivas, celebraciones religiosas multitudinarias, música cristiana en radios locales, pero la verdadera prueba no es la visibilidad pública, sino la resistencia bajo amenaza. Imaginé un escenario hipotético: restricciones económicas condicionadas a adhesión ideológica global, limitaciones de movilidad para quienes no se alineen, marginalización laboral por convicciones religiosas firmes. ¿Resistirían nuestras iglesias? No es una pregunta cómoda, porque también observé algo preocupante. Una parte del cristianismo latinoamericano ha buscado demasiada cercanía con el poder político. Y la historia bíblica muestra que cuando la fe se fusiona excesivamente con el poder, pierde capacidad profética. Si llega un tiempo de tribulación, la iglesia que depende del favor del sistema sufrirá más que la que aprendió a sobrevivir en márgenes. En barrios humildes de Santiago, he visto congregaciones pequeñas que funcionan sin grandes recursos, pero con fuerte cohesión comunitaria. Se ayudan económicamente, oran juntos, comparten alimentos. Ese modelo, sencillo y orgánico, podría ser más resistente que estructuras sofisticadas dependientes de estabilidad financiera. La cuarta línea profética que comenzó a tomar forma clara fue esta: la preparación invisible precede a la crisis visible. Antes de que los imperios caigan, Dios forma carácter en silencio, y en Latinoamérica hay millones de creyentes anónimos desarrollando perseverancia en medio de dificultad cotidiana. Madres que oran mientras enfrentan escasez, jóvenes que mantienen integridad en ambientes hostiles, pastores que sostienen comunidades sin reconocimiento público. Esa formación silenciosa podría ser decisiva, pero no quiero romantizar la pobreza ni la dificultad. La vulnerabilidad económica también puede convertirse en punto de quiebre si el sistema global ofrece seguridad a cambio de lealtad. El equilibrio es delicado. Una tarde, mientras analizaba estadísticas económicas y crecimiento religioso en la región, entendí algo que me estremeció. La gran tribulación, si es real en términos literales, no será solo persecución directa.
será presión acumulativa, escasez, control, narrativas dominantes, reconfiguración cultural y Latinoamérica. Con su historial de resiliencia, pero también de inestabilidad, podría experimentar ese proceso de manera intensa. Entonces apareció una idea que no había considerado con suficiente seriedad: migración masiva. Si ciertas regiones del mundo se vuelven epicentro de conflicto o persecución severa, podría haber desplazamientos hacia zonas consideradas menos estratégicas. América Latina, históricamente receptora y emisora de migrantes, podría convertirse en refugio temporal para algunos. Eso cambiaría completamente nuestro panorama social y espiritual. Refugio implica oportunidad, pero también tensión. En la Biblia, los movimientos poblacionales siempre generan redefinición espiritual. No son neutrales. Mientras más analizaba, más entendía que el futuro del continente no depende de una única variable profética, sino de la interacción de varias: presión externa, conflicto interno, preparación espiritual y respuesta individual. Y esa respuesta no se improvisa cuando la crisis llega, se cultiva ahora. Empecé a reorganizar mi vida personal en función de esa convicción. No acumulando provisiones físicas obsesivamente, sino fortaleciendo disciplinas espirituales, estudio bíblico constante, oración estructurada, conversaciones profundas con mis hijos sobre convicciones y valores, porque si algo me quedó claro es esto: la supervivencia en la gran tribulación. Si ese escenario se materializa como muchos interpretan, no será el resultado de estrategias geopolíticas latinoamericanas. Será el resultado de fidelidad cotidiana. Y Latinoamérica, con toda su fragilidad y pasión, está siendo formada ahora mismo para una decisión futura. La pregunta ya no es solo si sobreviviremos, la pregunta es en qué condición espiritual nos encontrará ese tiempo, fortalecidos por la prueba previa o debilitados por la comodidad. Esa reflexión me llevó a algo más profundo que el análisis geopolítico o teológico. Me obligó a examinar la salud espiritual real del continente. Hasta ese momento había evaluado factores externos: economía, poder global, historia profética, pero ahora entendía que la variable más determinante es interna. No la estabilidad política, no el PIB, sino la integridad espiritual. Decidí estudiar un patrón que aparece repetidamente en la Escritura. Antes de un juicio amplio, siempre hay advertencias claras. Siempre hay señales visibles para quien quiera observarlas. En el libro de Apocalipsis, antes de describir los grandes eventos de tribulación, se presentan mensajes dirigidos a comunidades específicas. Advertencias directas sobre tibieza, corrupción interna, pérdida del primer amor. Ese detalle me impactó, porque antes del colapso externo viene el diagnóstico interno. Y cuando observo Latinoamérica, veo algo que me preocupa: crecimiento numérico acompañado, en muchos casos, de fragilidad doctrinal. Multitudes que asisten, pero con poco conocimiento profundo. Emociones intensas, pero poca disciplina espiritual. Si llega un período donde la fe tenga costo real, no bastará con entusiasmo, se necesitará convicción. Y la convicción no se improvisa. Comencé a hablar con líderes jóvenes en distintas iglesias de Santiago. Muchos coincidían en algo: las nuevas generaciones enfrentan presión cultural constante, redes sociales, relativismo moral, redefinición de valores tradicionales. La batalla no es solo económica o política, es ideológica, y ahí comprendí otra línea profética relevante: la batalla por la verdad, en el discurso del Evangelio de Mateo. Jesús advierte que muchos serán engañados. No habla únicamente de persecución física, sino de confusión doctrinal. Engaño convincente. En Latinoamérica, la fe sigue siendo visible, pero la formación profunda es irregular. Eso crea vulnerabilidad frente a narrativas globales que puedan presentarse como moralmente superiores o necesarias para la unidad mundial. Imaginé un escenario donde el sistema global promueva valores que contradigan principios bíblicos fundamentales y que la adhesión a esos valores sea condición para participación económica plena. ¿Están nuestras iglesias preparadas para decir no? No desde la violencia, no desde la imposición, sino desde la firmeza tranquila. Mientras reflexionaba en eso,
recordé algo que siempre había pasado por alto. La fortaleza histórica del cristianismo en América Latina no ha venido de su cercanía al poder, sino de su resistencia en medio de crisis, persecuciones en distintos momentos políticos, restricciones religiosas en ciertos períodos, limitaciones sociales, y aún así, la fe no desapareció. Esa resiliencia es real, pero también observé un riesgo creciente: la comodidad reciente en algunos sectores urbanos. Iglesias con estructuras sólidas, estabilidad financiera, reconocimiento social, nada malo en eso. Pero si la fe se acomoda demasiado al sistema, le costará más separarse cuando el sistema exija lealtad absoluta. La quinta línea profética comenzó a tomar forma clara en mi mente: separación. En varios textos bíblicos se describe un momento donde se hace evidente quién pertenece realmente a Cristo y quién simplemente participaba culturalmente. La presión revela identidad. Latinoamérica podría enfrentar ese momento de revelación colectiva. No necesariamente a través de una guerra directa en nuestras fronteras, sino mediante presión sistémica progresiva, regulaciones, condicionamientos, redefiniciones culturales obligatorias. Y ahí, el continente se dividiría espiritualmente, no entre países, no entre partidos políticos, sino entre convicciones. Esa idea me estremeció más que cualquier escenario bélico, porque el mayor riesgo no es la destrucción física, sino la asimilación silenciosa. Una noche, mientras oraba en silencio en mi sala, comprendí algo que me dio claridad y peso al mismo tiempo. La pregunta: ¿Latinoamérica sobrevivirá a la gran tribulación? Está mal formulada si la entendemos solo en términos geográficos. La pregunta correcta es: ¿existirá un remanente fiel en Latinoamérica durante la gran tribulación? Y la respuesta, según el patrón bíblico, no depende de fronteras, depende de preparación espiritual previa. Si las iglesias fortalecen carácter, enseñanza sólida y dependencia real de Dios, habrá resistencia. Si la fe se vuelve superficial y dependiente del reconocimiento social, la presión la diluirá. Comencé a sentir que este no es un mensaje para generar miedo, sino urgencia saludable. No se trata de almacenar alimentos en búnkeres, se trata de formar conciencia. Porque si el sistema global descrito en Apocalipsis se manifiesta de alguna forma histórica concreta, será atractivo, eficiente y convincente. No se presentará como enemigo abierto, sino como solución necesaria. Y solo quienes tengan raíces profundas discernirán la diferencia. Latinoamérica, con toda su pasión espiritual, tiene potencial para producir un remanente fuerte, pero también tiene fragilidades que deben corregirse. La tribulación, si llega en la forma descrita por las Escrituras, no distinguirá entre quien canta fuerte y quien vive firme. Y esa diferencia es la que definirá si nuestro continente será arrastrado por la corriente global o si será hogar de comunidades que permanezcan firmes aun cuando el mundo cambie radicalmente. La preparación no empieza cuando los sellos se abren ni cuando los sistemas colapsan. Empieza ahora, en decisiones pequeñas, en convicciones privadas, en fidelidad cotidiana. Y mientras más reflexiono en esto, más entiendo que el destino espiritual de Latinoamérica no está escrito como sentencia inevitable. Está siendo formado día a día en la calidad de nuestra fe. Hubo un momento específico en el que mi análisis dejó de ser puramente teórico. Fue cuando entendí que, si la gran tribulación descrita en Apocalipsis implica un reordenamiento económico global, entonces Latinoamérica no solo enfrentará presión espiritual, sino sacudidas estructurales profundas. Nuestra región depende en gran medida de exportaciones de materias primas, inversión extranjera y acceso a mercados internacionales. Si un sistema mundial centralizado condiciona el comercio a lealtades ideológicas o tecnológicas específicas, nuestras economías podrían verse obligadas a alinearse rápidamente. Y ahí aparece un dilema crítico. Cuando la estabilidad económica depende de cumplir ciertas exigencias globales, los gobiernos tienden a priorizar supervivencia financiera por encima de convicciones espirituales. Eso no es maldad automática, es lógica política.
pero crea un escenario donde la fe podría quedar marginada si entra en conflicto con nuevas normativas. Comencé a estudiar la relación entre economía y control social, no desde teorías conspirativas, sino desde análisis históricos. Cada vez que un poder central ha logrado dominar grandes regiones, lo ha hecho mediante integración económica antes que militar. En el discurso profético del Evangelio de Mateo, Jesús menciona señales visibles, pero el libro de Apocalipsis describe algo más específico: la imposibilidad de comprar o vender sin alineación al sistema dominante. Si eso se interpreta de manera literal o semiliteral, implica un mecanismo económico global. Y Latinoamérica, al no controlar la infraestructura financiera mundial, podría ser vulnerable a decisiones externas. Pero aquí descubrí un matiz interesante. Las regiones más dependientes suelen desarrollar economías informales fuertes. En Chile, Perú, México o Colombia, una parte significativa del comercio ocurre fuera de estructuras completamente centralizadas. Mercados locales, redes comunitarias, intercambio directo, lo que muchos economistas ven como debilidad estructural, podría convertirse en un escenario extremo, en amortiguador social. No idealizo la informalidad. Genera desigualdad y precariedad, pero también produce resiliencia comunitaria. Y la resiliencia será clave. Mientras reflexionaba sobre esto, entendí que la supervivencia en tiempos de tribulación no dependerá solo de fe abstracta, sino de comunidades organizadas con solidaridad real. En la Biblia, el pueblo fiel durante tiempos difíciles compartía recursos. La iglesia primitiva, según el libro de Hechos de los Apóstoles, sostenía a sus miembros mediante apoyo mutuo. Ese modelo podría volverse relevante nuevamente. La pregunta entonces dejó de ser únicamente espiritual y se volvió práctica. ¿Están nuestras iglesias latinoamericanas preparadas para sostener a sus miembros si el sistema externo se vuelve hostil? Porque si la presión económica aumenta, la fe individual podría debilitarse si no existe red de apoyo. Comencé a notar algo esperanzador. En muchas comunidades evangélicas de barrios populares ya existe ese espíritu de ayuda mutua. Fondos solidarios, ollas comunes, redes de empleo informal. Eso no garantiza inmunidad, pero sí indica preparación incipiente. Sin embargo, también observé un riesgo serio: la polarización política dentro de las iglesias. Si el continente atraviesa una crisis mayor, la unidad será esencial. Pero hoy veo congregaciones divididas por ideologías partidistas, y la división interna es uno de los mayores debilitadores ante presión externa. Otra línea profética empezó a cobrar fuerza en mi mente: purificación por sacudida. En varios textos bíblicos, antes de la intervención final, ocurre un proceso donde lo superficial cae y lo auténtico permanece. No es castigo arbitrario, es revelación. Latinoamérica podría experimentar una sacudida que exponga qué parte de su cristianismo es cultural y cuál es esencial. Y eso no será cómodo. Tal vez perderemos privilegios sociales. Tal vez disminuya la influencia pública. Tal vez ser cristiano deje de ser culturalmente aceptable. Pero ahí se definirá la calidad real de nuestra fe. Una madrugada, leyendo y orando, comprendí algo que me dio claridad. El propósito de la tribulación no es destruir al remanente, sino purificarlo. Si eso es cierto, entonces Latinoamérica no necesita ser potencia mundial para cumplir un rol profético. Necesita producir creyentes firmes. Eso me llevó a replantear completamente la pregunta inicial. ¿Sobrevivirá Latinoamérica la gran tribulación? Tal vez algunos países sufrirán más que otros. Tal vez habrá crisis severas. Tal vez el continente cambie radicalmente. Pero si existe un remanente fiel, entonces espiritualmente habrá supervivencia. La supervivencia no será necesariamente estabilidad política intacta, será fidelidad preservada. Y eso depende de decisiones que se están tomando ahora. En mi propio hogar, empecé a hablar con mis hijos sobre convicciones profundas, no como discurso alarmista, sino como formación de carácter. Les expliqué que la fe no se mide por comodidad, sino por perseverancia. Porque si algo tengo claro es esto: cuando la presión llegue, si llega en la magnitud que muchos interpretan, no habrá tiempo para improvisar convicciones.
Se sostendrán quienes hayan cultivado raíces. Latinoamérica tiene pasión, tiene historia de sufrimiento, tiene espiritualidad viva, pero necesita profundidad, y mientras más avanzo en este análisis, más entiendo que el destino espiritual del continente no está sellado como sentencia inevitable. Está condicionado a la respuesta colectiva e individual frente a las advertencias presentes. No sabemos fechas. No conocemos detalles exactos, no tenemos mapas proféticos precisos, pero sí tenemos patrones. Y los patrones muestran que en tiempos de crisis global, Dios no abandona a quienes permanecen firmes. La verdadera pregunta ya no es geográfica, es moral, es espiritual, es personal. ¿Seremos parte del sistema por comodidad o parte del remanente por convicción? Mientras más avanzaba en mi estudio, más comprendía que la gran tribulación no puede analizarse solo desde eventos externos. Hay una dimensión invisible que muchas veces pasamos por alto, la batalla por la lealtad. En el libro de Apocalipsis, el conflicto central no es simplemente guerra o desastre natural, es adoración, es a quien se rinde lealtad última. El sistema descrito allí no solo controla economía y política, exige fidelidad, y esa exigencia es profundamente espiritual. Cuando trasladé esa idea a nuestro contexto latinoamericano, algo encajó de forma inquietante. Nuestro continente es intensamente religioso, pero también emocionalmente volátil. Nos apasionamos con facilidad. Seguimos líderes con fervor. Nos movilizamos en masa cuando algo despierta esperanza o indignación. Eso puede ser fortaleza o vulnerabilidad. Porque si un liderazgo global carismático surge ofreciendo estabilidad, justicia social y prosperidad, muchos podrían verlo como respuesta legítima a décadas de frustración regional. Especialmente si ese liderazgo no se presenta como enemigo de la fe, sino como su evolución, y ahí entendí algo crucial. El engaño más peligroso no será frontal, será gradual. No se impondrá de golpe, se normalizará poco a poco. Cambios culturales presentados como progreso inevitable, pequeñas concesiones justificadas por el bien común, narrativas que redefinan conceptos fundamentales sin que parezca ruptura abrupta. Latinoamérica, con su historia de adaptación constante, podría aceptar transformaciones profundas sin percibir el punto exacto donde se cruzó una línea espiritual. Esa idea me llevó a examinar otra dimensión: educación. Si las nuevas generaciones crecen en un entorno donde la verdad es relativa y la fe es vista como opción privada sin impacto público, cuando llegue presión sistémica, la resistencia será mínima. No porque haya maldad consciente, sino porque no habrá convicciones firmes. En el discurso profético del Evangelio de Mateo, Jesús advierte que muchos tropezarán. No dice que serán obligados violentamente, tropezarán. Eso implica debilidad interna. Y Latinoamérica enfrenta ese riesgo. Pero también vi señales de esperanza. En distintos países del continente hay movimientos de jóvenes comprometidos con estudio bíblico profundo, servicio social activo y formación intelectual sólida. No es un cristianismo superficial. Es reflexivo, crítico, consciente del contexto cultural. Eso es vital. Porque si la batalla final es por la mente y el corazón, se necesitarán creyentes que comprendan tanto la Escritura como el entorno contemporáneo. Otra línea profética comenzó a revelarse con mayor claridad. Testimonio bajo presión. En la historia bíblica, los momentos más oscuros producen testimonios más luminosos, no por ausencia de sufrimiento, sino por fidelidad en medio de él. Latinoamérica tiene experiencia en sufrimiento colectivo. Dictaduras, crisis financieras, violencia estructural. No somos un continente ingenuo respecto al dolor. Esa memoria histórica podría convertirse en fortaleza espiritual si se canaliza correctamente. Pero hay un punto crítico: unidad. Si la iglesia latinoamericana llega dividida ideológicamente, al momento de mayor presión, será vulnerable. Si está fragmentada por disputas secundarias, no tendrá fuerza para resistir exigencias mayores. Y hoy veo esa fragmentación. Discusiones interminables sobre temas periféricos, competencia entre denominaciones, liderazgos que priorizan visibilidad sobre formación. Eso me preocupa más que cualquier amenaza externa.
porque la historia muestra que los sistemas opresivos triunfan más fácilmente cuando el pueblo está dividido. Una tarde, reflexionando en silencio, comprendí algo que me confrontó personalmente. Es fácil analizar el futuro del continente, pero más difícil examinar mi propia coherencia. ¿Estoy dispuesto a perder comodidad por convicción? ¿O mi fe depende de estabilidad social? Si la respuesta es tibia en mí, también puede serlo en millones. Entonces entendí que la preparación no es colectiva primero, es individual. Si suficientes individuos fortalecen su carácter, el colectivo será fuerte. Si la mayoría vive en superficialidad, el continente será frágil. Y aquí aparece un elemento que me dio esperanza inesperada: la descentralización. Latinoamérica no es un bloque homogéneo. Son múltiples culturas, economías y sistemas políticos. Esa diversidad dificulta la implementación uniforme de cualquier estructura global rígida. Lo que para algunos es desorden estructural, podría convertirse en resistencia involuntaria frente a centralización extrema. Pero eso no elimina la presión, solo la hace más compleja. Comprendí entonces que la gran tribulación, si se manifiesta conforme a los patrones bíblicos, no encontrará a Latinoamérica en una posición simple de víctima o refugio absoluto. Nos encontrará en tensión, entre dependencia y resiliencia, entre pasión y profundidad, entre división y posible unidad. Y el desenlace dependerá de qué lado se fortalezca más antes de que la presión aumente. La supervivencia espiritual del continente no será automática, será consecuencia de preparación previa. No sabemos cuándo, no sabemos cómo exactamente. Pero los patrones muestran que antes del clímax hay advertencias. Y siento que estamos viviendo una etapa de advertencia silenciosa. La pregunta ya no es teórica para mí, es urgente. ¿Estamos usando este tiempo para fortalecernos espiritualmente o para distraernos mientras la presión se acerca lentamente? Porque cuando el sistema global exija lealtad clara, no habrá espacio para ambigüedades, y Latinoamérica deberá decidir si su fe es cultural o inquebrantable. Hubo un punto en mi investigación en el que dejé de preguntarme qué pasará con Latinoamérica y empecé a preguntarme qué quiere Dios formar en Latinoamérica antes de que pase lo que tenga que pasar. Porque si algo muestran los patrones bíblicos es que los tiempos de advertencia no son para especular fechas, sino para moldear carácter. Volví una vez más al libro de Apocalipsis, pero esta vez ya no buscando señales geopolíticas, sino el tono espiritual del mensaje, y algo me impactó con fuerza. Incluso en medio de los juicios descritos, siempre hay un llamado al arrepentimiento, siempre hay oportunidad de responder. Eso significa que la tribulación, si llega como muchos la interpretan, no será solo un período de destrucción, sino también de definición. Definición de lealtades, definición de identidad, definición de fe. Y entonces entendí algo que cambió el eje de toda mi reflexión. Latinoamérica no necesita saber si será el centro del conflicto global, necesita saber quién es espiritualmente antes de que el conflicto se intensifique. Nuestro continente ha vivido siglos de dependencia externa, dependencia económica, dependencia cultural, dependencia política, pero espiritualmente, en las últimas décadas, algo distinto ha estado ocurriendo. La fe ha echado raíces en lugares donde antes no existía estructura sólida. Eso no es casual. Mientras Europa se seculariza y Norteamérica enfrenta desgaste institucional, América Latina sigue produciendo creyentes apasionados, imperfectos, sí, a veces poco formados también, pero vivos. Y tal vez solo tal vez esa vitalidad será clave en el escenario futuro. Pero aquí está el punto delicado. Pasión sin profundidad no resiste presión prolongada, y la gran tribulación, según la interpretación más tradicional, no será un evento de un día, será un proceso, un periodo donde la presión aumentará progresivamente. Escasez, control, narrativas dominantes, polarización extrema, y en ese escenario la emoción inicial no bastará. Se necesitará disciplina, se necesitará unidad, se necesitará discernimiento. Mientras meditaba en esto, comprendí que el verdadero peligro para Latinoamérica no es ser atacada frontalmente, es ser absorbida lentamente por el sistema global sin darse cuenta.
porque la absorción es silenciosa. Se presenta como modernización, como integración, como progreso necesario, y nadie se siente traicionando su fe cuando el cambio es gradual. Ahí es donde entra el concepto del remanente nuevamente. En toda crisis bíblica, no todos resisten. Resiste un grupo, no necesariamente el más visible, no necesariamente el más poderoso, sino el más firme. La supervivencia espiritual del continente no dependerá de mayorías culturales, sino de minorías comprometidas. Y eso me llevó a una reflexión incómoda pero necesaria. ¿Estamos formando minorías fuertes o masas vulnerables? Veo iglesias llenas, pero ¿cuántos están siendo entrenados para sostener convicciones bajo presión real? Veo eventos multitudinarios, pero ¿cuántos están desarrollando carácter? Veo influencia social creciente. Pero ¿cuánta profundidad doctrinal existe realmente? No planteo estas preguntas con crítica amarga, sino con preocupación honesta. Porque si el sistema descrito en Apocalipsis se manifiesta en alguna forma histórica concreta, no será torpe, será sofisticado, ofrecerá seguridad, ofrecerá estabilidad, ofrecerá soluciones a problemas reales que nuestro continente ha sufrido por décadas. Y cuando alguien ofrece estabilidad a una región cansada de crisis, la tentación de aceptar condiciones será enorme. Ahí se decidirá todo. No en un estadio lleno, no en una elección presidencial, no en una cumbre internacional, en decisiones personales. Una noche, mientras miraba la ciudad desde mi ventana, comprendí que quizás el propósito de esta investigación nunca fue anticipar escenarios con precisión matemática, fue despertar conciencia. Si Latinoamérica enfrenta la gran tribulación, lo hará con su historia a cuestas, resiliencia, dolor, fe, corrupción, esperanza, desigualdad. No somos un continente puro ni completamente perdido. Somos un territorio en formación, y el tiempo presente es tiempo de formación. Lo que sembremos ahora en enseñanza, en unidad, en convicción, será lo que cosechemos cuando la presión aumente. No puedo afirmar con certeza cómo se desarrollarán los eventos globales. Nadie puede hacerlo con precisión absoluta, pero sí puedo afirmar algo con convicción creciente. La supervivencia espiritual no es accidental, se construye. Y si el continente quiere permanecer firme en un escenario de tribulación, deberá fortalecer su fundamento ahora, antes de que la comodidad desaparezca. Siento que estamos en un punto de inflexión silencioso. Aún hay libertad, aún hay estabilidad relativa, aún hay espacio para formar carácter sin persecución directa. Ese tiempo no es permanente, la historia siempre cambia. Y mientras más reflexiono, más entiendo que el desenlace no será simplemente si Latinoamérica sobrevive como bloque geográfico. El desenlace será qué tipo de fe emergerá de ella cuando el mundo atraviese su hora más oscura. Y esa respuesta no se escribirá en despachos gubernamentales, se escribirá en corazones. Y es precisamente ahí donde quiero centrar mi última reflexión. Porque el verdadero cierre de esta historia no está en predecir el futuro, sino en definir cómo debemos vivir el presente antes de que ese futuro llegue. Después de todo este recorrido, después de horas de estudio, conversaciones, análisis y oración, comprendí algo que transformó completamente mi manera de hacer la pregunta inicial. Ya no me obsesiona saber si Latinoamérica aparecerá o no como protagonista explícita en los eventos descritos en el libro de Apocalipsis. Tampoco me consume identificar con exactitud qué nación cumplirá tal o cual símbolo profético. Lo que realmente me inquieta ahora es mucho más profundo y personal. ¿En qué condición espiritual nos encontrará el tiempo de presión? Porque si algo me quedó claro al estudiar el discurso profético del Evangelio de Mateo, es que el énfasis no está en el mapa, sino en la perseverancia. Jesús no dedica la mayor parte de su advertencia a detallar cronogramas políticos, dedica su advertencia a preparar corazones, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No dice, la nación que tenga mejor economía, no dice, el continente menos conflictivo, dice el que persevere, y eso cambia todo. Latinoamérica puede atravesar crisis severas, puede sufrir presión económica, puede enfrentar intentos de control ideológico,
puede dividirse internamente. Nada de eso es imposible, pero el punto decisivo no será la intensidad del escenario externo, sino la firmeza interna. He llegado a la conclusión de que nuestro continente no está condenado automáticamente ni garantizado sobrenaturalmente. Está siendo probado anticipadamente. Cada crisis que vivimos hoy, política, económica, social, es un ensayo de carácter colectivo. Cada vez que elegimos integridad en lugar de corrupción, verdad en lugar de conveniencia, unidad en lugar de polarización, estamos fortaleciendo el músculo espiritual que necesitaremos si la presión global aumenta. Si llega un sistema que exija lealtad absoluta, solo resistirán quienes hayan decidido previamente a quién pertenecen. Si la estabilidad económica se condiciona a concesiones morales, solo permanecerán firmes quienes ya hayan definido sus límites. Y eso no se improvisa, se forma en silencio, en lo cotidiano, en decisiones que nadie aplaude. Latinoamérica tiene algo poderoso: resiliencia. Hemos sobrevivido dictaduras, colapsos financieros, violencia estructural, sabemos lo que es levantarnos después de caer, pero la gran tribulación, si se manifiesta conforme a los patrones bíblicos, no será solo crisis externa, será una prueba de lealtad espiritual sin precedentes. Y ahí no bastará con orgullo cultural, no bastará con tradición religiosa, no bastará con números, bastará con convicción. Mientras escribo estas líneas finales, siento más claridad que miedo, no porque el futuro sea sencillo, no porque el escenario global sea estable, sino porque la Escritura muestra un principio constante. Dios preserva a quienes permanecen fieles, incluso en medio del juicio. El remanente no sobrevive por fuerza humana, sobrevive por fidelidad, y si Latinoamérica quiere ser parte de ese remanente, el momento de prepararse no es cuando el sistema cambie radicalmente, es ahora que aún podemos decidir sin coerción directa, ahora que aún podemos formar carácter sin persecución abierta. Ahora que aún podemos fortalecer comunidades antes de necesitar refugio mutuo. Tal vez el mundo no esté al borde inmediato del escenario final. Tal vez aún falten años, o tal vez estemos más cerca de lo que imaginamos. No lo sé. Lo que sí sé es que la pregunta ¿sobrevivirá Latinoamérica la gran tribulación? Ya no me paraliza. La he reemplazado por otra más urgente y personal. Estoy viviendo de manera que, si ese tiempo llega, mi fe permanezca firme, porque el destino espiritual del continente está compuesto por millones de decisiones individuales. Si suficientes personas eligen fidelidad, habrá remanente. Si la mayoría elige comodidad, la presión revelará la fragilidad. No somos espectadores de la profecía, somos participantes en la formación de nuestro propio carácter. Y tal vez esa sea la revelación más importante de todo este recorrido. El futuro no se define solo por eventos globales, se define por la calidad de nuestra respuesta espiritual. Latinoamérica no necesita ser la potencia del mundo para cumplir un propósito en tiempos finales, necesita ser fiel. Y esa fidelidad comienza en cada uno de nosotros. Si este mensaje te hizo reflexionar, si te ayudó a mirar el presente con mayor profundidad, te invito a que le des like y te suscribas para seguir compartiendo contenido que fortalezca nuestra fe y conciencia en tiempos decisivos.